Muy buenos días, este es mi comentario del libro de Hechos, el capítulo 18. Pablo se marcha de Atenas y se va a Corintio. Allí encontró un judío llamado Aquila con su esposa Priscila, quienes hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Y cabe señalar que el pueblo judío entró en contacto oficial y amistoso con los romanos en los tiempos de los macabeos en el año 1164 a.C. y ya para el 139 es cuando fueron expulsados de Roma. Esta historia se relata en este tiempo. Pablo fue a verlos, a Apolo y a Priscila, y como hacían ellos también tiendas de campaña, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a los judíos y a los griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Nuevamente, cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: «Caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles». Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: «No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad». Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio y enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Y bueno, pues lo que yo aquí veo es que Pablo estaba dedicado exclusivamente a hablar acerca de Dios, pero también, como hemos visto anteriormente, no falta la envidia de los judíos. Pero también vemos aquí cómo Dios le dice a Pablo que no tenga miedo y que siga hablando. Y esto se cumplió porque en el versículo 12 dice: «Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos atacaron a Pablo y lo condujeron a la tribuna. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: «Si ustedes, los judíos, estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas». Así que los mandó que los expulsaran del tribunal. Y pues esto me llena a mí mucho de esperanza, porque si Dios dice que Él me va a defender, así va a ser. Pero los judíos, al ver que no pudieron hacer nada en contra de Pablo, se abalanzaron sobre Sóstenes, quien era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pues aquí vemos corazones muy rebeldes, llenos de odio y con muchas amenazas, y al no verlas cumplidas, arremeten contra otras personas. Pero a Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Ya más tarde, en Cencreas, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho, y al llegar a Éfeso, Pablo se puso a discutir con los judíos y zarpó de Éfeso para llegar a Cesarea. Después subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar un tiempo allí, Pablo se fue a visitar por una a una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Y sin duda, pues esto es un trabajo muy arduo y requiere de mucho, sin duda, mucho amor por Dios, pero también es un esfuerzo enorme. Porque recordemos que también Pablo, si no tenía ayudantes, él se dedicaba a fabricar tiendas de campaña, que también era un trabajo físico. Dice que por aquel entonces, en el versículo 24, llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras, quien había sido instruido en el camino del Señor, y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Aunque conocía solamente el bautizo de Juan, comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga con valor. Y al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó a muchos a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Y aquí veo dos cosas. Una de ellas es de que como discípulos podemos ir de país a país pudiéndonos quedar en las casas de otros hermanos, pero también hay que ver qué clase de hermano está recibiendo esta ayuda.
Es un hermano que conoce las escrituras, que habla con valor acerca de ellas, que tiene convicciones y que sin duda está recibiendo el favor de Dios porque Priscila y Aquila lo toman a su cargo y le explican con precisión el camino de Dios. Y además le escribieron a los discípulos de Acaya para que lo recibieran. Entonces, la iglesia no es un lugar para dar acomodo a cualquier discípulo o a cualquier cristiano que se haga llamar hermano. Sin duda es así, pero esto no viene de parte del corazón de los hermanos, esto viene de parte del corazón de Dios, porque Él conoce nuestros corazones, Él sabe quiénes somos y es Dios quien nos abre el camino para recibir todas estas cosas. Pues esto es lo que yo entiendo, pues ese es mi comentario, muchas gracias y que tengan un buen día.